no la traía pensada para traerla en esta mañana, pero nada más la voy a leer rápidamente. Vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53, por favor. Y lo podría leer todo, pero solamente vamos a leer de los versículos 5 al 11. Isaías 53, 5 al 11. Ahí me va siguiendo con su vista, por favor. Recuerde, Isaías 50, y el libro de Isaías estuvo escrito en el Antiguo Testamento. Aquí todavía Cristo no aparecía, todavía faltaban varios siglos para que Él regresara a este mundo. Pero mire lo que se hablaba aquí de ese tremendo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, empezamos con el versículo 5 y acabamos en el 11, por favor. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, cuando dice todos nosotros, es todo el mundo. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién? Nuestro Padre Dios fue. Miren, nuestro Dios es el que ha planeado todo lo que tenía que ir a acontecer hasta que llegara hasta el sacrificio de Jesucristo, hasta resucitar y regresar al cielo. ¿Planeado por quién? Por Dios Padre, el hacedor de todas las cosas. Él fue creando todo y no nada más lo creó, sino que nos lo puso todo en la palabra de Dios para que nosotros tengamos el conocimiento. Recordemos que el conocimiento de su palabra nos da fortaleza en nuestra fe y nos da fortaleza en lo que hemos creído. Entonces, por eso, tan importante cuando venimos desde la primera hasta que siempre que vengamos a la iglesia, poner atención a lo que la palabra de Dios dice, que es la que puede transformar una persona, la que puede transformar una familia entera que llevaba el camino de alcoholismo, de drogadicción. Pero cuando ponemos atención a la palabra de Dios, algo grandioso empieza a suceder. Y esto lo digo siempre por mi testimonio. Yo, pues igual que muchos que estamos aquí, no éramos nada ni nadie, pero en cuanto empezamos a escuchar, la palabra de Dios va haciendo las cosas a su tiempo de nuestro Dios. Dice en el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sabía que a eso venía. Él no venía a pasársela a gusto aquí, no. Él venía a morir y pagar por nuestro pecado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El hermano Mills ya habló demasiado de esto en la primera hora, que definitivamente murió por nuestros pecados. Él acabó con su cuerpo y murió en esa cruz. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién? Jehová Dios lo quiso quebrantar. ¿Y por qué lo quebrantó? Lo quebrantó por nuestro pecado. Miren, nuestro Dios pasa por alto nuestro pecado. Por eso cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ese cordero que vino a derramar su sangre, entonces mire, piensen esto: nuestra salvación de ninguna manera fue gratis, no fue fácil, fue tremendamente dolorosa. Por Jesucristo la tuvo que pasar. Miren, cuando lo estaban castigando, cuando lo estaban abofeteando y dándole puñetazos y dejándole escupiéndolo y toda la cosa, Jehová nuestro Dios lo miraba como el pecado terriblemente feo que nosotros tenemos para decir: ok, todo aquel que ponga su confianza en este Cordero de Dios que va a ser sacrificado por todos ellos, nada más por la limpieza de pecado que Él es,
los voy a ver como limpiecitos a todos ustedes también, pero a todo el mundo no, a todo aquel que cree, a todo aquel que dijo, yo creo y pongo mi confianza en esa sangre que nuestro Dios nos regaló para que viniera y muriera por nuestro pecado, a todo aquel que cree. Para el que no cree, ese que no cree, que está pensando en otra cosa, está teniendo su confianza en cualquier otra cosa menos en Jesucristo. Las personas que serán condenadas, no va a ser porque eran más malas que nosotros, no, va a ser simplemente porque no pusieron su fe y su confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más por eso, porque quizás muchos de nosotros vamos a llegar al cielo aún siendo más pecadores que todos esos que se van a quedar para el infierno. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano que prosperará. ¡Ey! ¿Cómo Dios lo hizo? La voluntad de nuestro Dios se iba a prosperar por medio de ese sacrificio que Él puso. Entonces, nuestro Dios hizo las cosas exactamente como Él quiso, y así se tenía que cumplir, y se tuvo que hacer estas profecías desde mucho antes que viniera, pero mire, todo se ha ido cumpliendo hasta que llegó a la cruz. Bueno, eso nada más lo quería de leer, porque ahorita que estaba el hermano Luis leyendo otras partes, me acordé de esto y dije, esto es importante que la gente lo sepa, porque últimamente de lo que estamos hablando es de un pecado y del pago por ese pecado. Eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, vamos por favor a Mateo 27, por favor. El libro de Mateo, el capítulo 27. Quizás voy a tener algunos versículos que se leyeron ya en la primera hora, pero no importa, vamos a poner atención, por favor. Mateo 27, versículos 57 al 61. Mateo 27, versículos 57 al 61. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Aquí estamos hablando de un cuerpo muerto, ya había muerto el Señor. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos a orar, por favor. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes en esta mañana, Señor, y que sea su palabra, Señor, solamente la que nos trae convicción, la que nos trae fortaleza en esta nuestra fe que hemos puesto en usted, Señor. Ayúdenos, porque batallamos con este cuerpo y estas mentes y este pecado que nos quiere traicionar, Señor. Ayúdenos a poner nuestra confianza en usted. En el nombre de Jesucristo le pedimos que nos ayuden esta mañana a todos aquí y le damos las gracias por todo. Amén. Vamos a leer también de aquí el 27, del 62 al 66. Aquí estamos cerquita, 62 al 66. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos. Aquí están hablando los soldados que iban a custodiar a Jesucristo. Recuerden, ellos no querían que esto pasara, porque ellos lo que querían era demostrar que Jesucristo nada más era un farsante, que no venía, que él no era cierto lo que decía que iba a ser. Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Hey, estaban al tanto de lo que había dicho Jesucristo, también los contrarios a ellos. Dicen: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Sí? Ellos se querían preparar, ellos se querían asegurar que no fuera a pasar todo lo que había dicho Jesús al pueblo y a sus discípulos. Versículo 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, ahí agarren estos soldados y
aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí reafirmando que estos que acabaron con su vida estaban haciendo lo posible para que sus discípulos y el pueblo que había creído en él, en Jesucristo, no salieran con que había resucitado, sellándolo y asegurándolo con su cuerpo adentro. Hey, ellos no querían que de ninguna manera fueran a decir que sí resucitó, que no, ellos querían asegurarse de que lo tenían y que no iba a resucitar. Mateo 28:1, por favor. Aquí estamos en Mateo 28:1, aquí estamos. Nada más un versículo aquí dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y luego dice, descendiendo del cielo y llegando hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se acuerdan que habían puesto unos guardias? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, aquí la cosa es que estaban sus discípulos y las mujeres estas estaban esperando la resurrección de Jesús, y los guardias estaban en contra de esa resurrección para que no sucediera. Entonces vamos a pasarnos aquí al versículo 9. Dice: he aquí, vamos aquí a seguirle aquí, por favor, en el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel lo sabía. Estas mujeres ya lo habían visto morir en esa cruz. Dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan, asegúrense que ahí estaba, ¿verdad? Que lo trajeron aquí. Ok, él quería que no quedara ninguna duda. Dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí está la primera prueba de Jesús resucitado. Dice: Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Vamos a Mateo 28, 8 al 10. Mateo 28, 8 al 10. Aquí estamos. Es lo que acabamos de leer. En segunda de Pedro 1, 19 al 21. Por favor, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro 1, versículos 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, toda profecía se iba cumpliendo en Jesús. Desde el principio, cada cosa que había dicho que iba a pasar, todo fue pasando de acuerdo al tiempo de nuestro Dios. ¿Hasta dónde? Hasta donde estábamos aquí. La palabra de Dios es totalmente segura. Piensen esto. Todo lo que ha sucedido, avisado por los profetas desde el Antiguo Testamento y hasta que llegó el día de su crucifixión, paso a paso. Entonces, ¿qué estamos esperando enseguida? Su regreso de nuestro Señor. Pero ahí vamos a llegar ahorita. Dice Mateo 28, 17. Dice aquí, Mateo 28, 17. Regresamos otra vez a Mateo, por favor. Mateo 28, versículo 17. ¿Qué dice aquí? Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué pasó aquí? Pero algunos todavía lo dudaban. Cuando le vieron a nuestro Señor, eran sus discípulos. ¿Quiénes? Y le adoraron. Le vieron, ¿qué dice? Pero que algunos lo dudaban. Todavía lo estaban mirando y lo estaban dudando. ¡Ey! Ahí tenían enfrente a Jesús, el que hacía una semana atrás todavía lo habían visto padecer hasta morir. Ahí estaba Jesús y lo estaban mirando, pero ¿qué dice? Que todavía lo dudaban. No puede ser, pues si nosotros lo vimos cuando expiró, cuando murió, después de todos los golpes que le dieron. Pero se les había olvidado o no le habían creído que resucitaría al tercer día. Yo creo que cuando Jesús les está viendo, voy a ser golpeado, voy a ser injuriado y humillado hasta morir y me van a subir en una cruz y me van a matar, pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Cuando les dijo esto Jesucristo, quizás estaban pensando hasta en otra cosa. Sí, va a resucitar a lo mejor, pero no le creyeron, nunca lo dijeron, no va a pasar, pues ¿cómo va a resucitar? Porque la cosa es que esto no era algo sobrenatural. Dicen, pero lo que dice aquí, al tercer día, dice, todavía algunos lo dudaban. Bueno, usted y yo, ¿no sería muy descabellado tener cierta duda sobre su muerte y su resurrección? Es algo complicado, pero recordemos que a nuestro Dios lo que le agrada es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer en algo que ni siquiera hemos visto. Esa parte es la que le agrada a nuestro Dios. Miren, cuando estamos pasando por situaciones terribles en nuestras familias, de enfermedades, de divorcios, de cosas que no son agradables, ¿qué pensamos? Yo soy su hijo, yo soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y ahora esto, y ahora esto otro. ¿Qué estamos haciendo ahí? No debe de caducar nuestra fe no debería de enflacar de ninguna manera, sino fortalecerse en medio de esas terribles necesidades y dolores que vamos a pasar. ¿Pero qué? Aquí dice que algunos dudaban. Nuestro dudar, miren, podemos seguir a nuestro Dios aún en medio de la duda, porque la realidad, cuando Dios habla, cuando Dios hace cosas y nos los pone en la palabra de Dios, a veces no nos cabe en la cabeza, pero ¿cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo caminar sobre el agua? ¿Cómo pudo parar aquella tormenta nomás con, ¡hey, vientos y mares, tranquilícense! Y se calmaron cuando decían los discípulos, ¡hey! Pues ¿quién es este que hasta los mares y los vientos le obedecen? Entonces, cuando vienen esas terribles tormentas a nuestras vidas, recuerde, estamos del lado correcto. Estamos del lado que nuestro Dios puso para nosotros confiar en Él. Porque como lo he dicho aquí, lo peor que nos puede pasar es morir. Pero ya tenemos nuestra vida eterna asegurada. Entonces, vamos a pensar nada más en lo que Dios nos ha ofrecido y agarrarnos de esa fe y permanecer firmes hasta el final. Usted y yo, ¿no sería muy descabellado tener cierta duda sobre su resurrección? Nosotros no lo vimos haciendo esos tremendos milagros que nos cuenta toda la palabra de Dios desde en el Nuevo Testamento, ni lo vimos siendo crucificado hasta morir, como sus discípulos realmente lo miraron, que hasta cuando lo estaban crucificando se hacían como que no lo conocían, porque
porque tenían miedo de que los agarraran y los golpearan como lo golpearon a él de una manera terrible, y sin misericordia se ensañaron con él terriblemente. ¿Quién iba a decir, él es mi amigo, que yo venía con...? No, nadie. Aún usted y yo hubiéramos dicho, no, I'm sorry, yo no lo conozco. O sea, esa es la cosa. El ver el terrible trato que le estaban dando a nuestro Señor, que lo iban a hacer hasta matarlo, nadie quería unirse a que fuera su amigo. Veamos lo que pasó aquí. Vamos a San Juan, por favor, el capítulo 20, por favor. San Juan, el capítulo 20. Por esto de que algunos dudaban. San Juan, el capítulo 20. Leemos los versículos del 24 al 29. Vamos a entender esta historia. Vamos a entender lo que nos está diciendo aquí, por favor. San Juan 20, 24 al 29. Dice así. Pero Tomás, este era uno de los 12 discípulos. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué pasó aquí? Que Jesucristo ya se les había aparecido resucitado a los otros discípulos, pero Tomás no estaba en ese día. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ¿por qué? Porque él sabía que lo había visto crucificado, que dice, no, yo lo tengo que mirar. ¿Cómo que ustedes lo miraron? No, yo lo dudo que lo hayan visto, a lo mejor miraron un fantasma. Pero ¿qué está diciendo aquí Tomás? Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, Tomás definitivamente sí era un incrédulo. Pues es que era algo increíble realmente lo que había pasado. ¿Cómo que Jesús resucitó? ¿Cómo que se levantó de los muertos? ¿Cómo que después de haber expirado y luego después que lo encerraron en esa tumba y que resucitó? Entonces eso era algo realmente fuerte de creer. Y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué dijo él? Hasta donde lo traspasó la lanza, hasta ahí quiero meter mi mano para asegurarme que sí lo miré o que sí es Jesucristo. 8 días después de que pasó esto, de que le dijeron los discípulos que lo habían visto, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahí sí estaba Tomás. Llegó Jesús. ¡Hey! Una vez más se les aparecía Jesús después de haber sido muerto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mirando los acontecimientos que estaban pasando y las pruebas de que Jesucristo resucitó. Dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y esto lo ponen aquí para que vean. Jesús no era cualquier cosa, es el Dios, es el Todopoderoso. Entonces Jesús pasó por entre las paredes y se les apareció a todos los discípulos. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Este era el Señor Jesucristo. Luego dijo a Tomás, ¿quién le dijo a Jesús esto de Tomás que no había creído? No, Dios lo sabe todo. Le dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios de todos nosotros? Que creamos en Él, aunque miramos la imposibilidad de las cosas que pueden pasar, creamos, créalo, siga practicando su creer. Miren, nuestro creer lo practicamos cuando somos fieles a nuestro Señor. Nuestro creer lo practicamos cuando vamos cada mañana y cada noche a pedirle en oración por nuestros hijos y por nuestras hijas y por nuestros nietos, porque necesitan saber de un hombre que ha creído en el Señor Todopoderoso. Mis hijos y mis nietos necesitan saber que yo he dado un paso adelante de fe para creerle a mi Dios aún en medio de cualquier situación. Cuando venga esa terrible situación, miren, nuestras hijas y nuestros hijos nos van a mirar, a ver qué van a hacer ahora que va a pasar esto. Estos cristianitos, aunque sea usted su mamá y su papá, ¿qué van a hacer cuando pase esta terrible situación que estábamos esperando que no pasara y pasó? ¿Sabe qué vamos a hacer? Debemos de permanecer creyendo en el que creímos la primera vez, porque es de la manera que nuestra fe se va a fortalecer,
es de la manera que nuestra fe va a madurar y es de la manera de que otros van a ver que esto no es un juego, esto es realidad. La fe se tiene que disipar por medio de nuestros problemas y de nuestras situaciones críticas para que vean que estamos en serio, que estamos dispuestos a morir, que estamos dispuestos a que pase lo que pasa porque la eternidad ya la tenemos segura, pero tenemos que pasar la prueba. Esas pruebas que dice nuestro Dios que vamos a salir como oro, vamos a salir brillantes y por medio de esas pruebas otros pueden venir al conocimiento de esa tremenda verdad que tenemos usted y yo. Amén. Versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo, Tomás, estoy seguro que ni siquiera había podido hablar. Sí, aquí está, enfrente de mí, y con las heridas que le había dicho yo que no tenía, y con este costado traspasado. Y entonces Tomás respondió, apenas le dio para hablar, y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué es esta expresión? Señor, solamente tú lo pudiste hacer, tú te pudiste levantar de ese sepulcro, y después que te bajaron muerto de esa cruz, tú lo hiciste, mi Señor. ¿Pero qué? De seguro avergonzado por haber dudado de que el Señor había... Y a pesar de que ya se los había dicho nuestro Señor, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a ver esto. ¿Cómo? Recuerde esto, por favor. A nuestro Dios le agrada nuestra fe. Eso es lo que le agrada, es lo que he dicho aquí varias veces. A nuestro Dios no le agrada que tengamos un carro nuevo, una casa nueva, con una grande yarda, con puerquitos y gallinas. No, a nuestro Dios le agrada nuestra fe. Eso es lo que le agrada. Él no nos quiere mirar en la comunidad, que no nos falte nada. No, Él nos quiere ver agarraditos de Él, que cada mañana nos levantemos agradecidos porque tenemos comida para ese día, porque no hemos muerto ninguno de la familia todavía, porque un día va a pasar. Pero ¿qué le agrada a nuestro Dios? Que nuestra fe se la demostremos cada día en medio de cualquier situación. Y mire, aunque le esté yendo a usted demasiado bien económicamente, que tenga todo lo que necesita, aún ahí usted le debe demostrar su fe retirándose del pecado, no olvidándose de él, porque en cuanto nos separamos de él vamos a buscar otra cosa que no es nuestra santidad, otra cosa que no es amar a los demás. Entonces, separados de Él, nada vamos a poder hacer. ¿Qué vamos a hacer? Aferrarnos a Él en la situación que Él permita venir a nosotros. Y eso lo tenemos que reconocer para practicarlo todos y cada uno de nosotros. Esto no es fácil, pero esa es la fe que a nuestro Dios le agrada. Amén. Cuando nosotros creemos solo por fe en su palabra que nos dejó aquí, Él nos considera más bendecidos por creer sin ver que sus discípulos, que aún mirando, algunos dudaban, pero nos considera mejores aún que los que vieron y creyeron. Miren, dice que más bienaventurados son los que creyeron y no miraron. ¿Quiénes son esos? Nosotros, porque nosotros nunca hemos visto al Señor Jesucristo, ni lo vimos crucificado, ni lo vimos haciendo esos tremendos milagros de alimentar a 5,000 personas. No, nosotros hemos creído. ¿Por qué? Por medio de su palabra, por eso hemos creído. Entonces, nuestra fe, así lo dio a entender aquí el Señor Jesucristo, es más valiosa que aún aquellos que caminaron con el Señor en aquellos días en vida, en cuerpo y alma. Nosotros nada más hemos creído por medio de su palabra. Pero ¿qué es lo que dice también la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, miren, cuando Dios dice una cosa, Dios no lo dijo porque se le chispoteó o porque dijo así. No, Dios lo dice porque lo avala toda la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es precisamente por eso que viene la fe. Nosotros no vimos a Jesús, pero lo hemos visto en todo este libro durante estos años que hemos estado escuchando, leyendo, orando, meditando en su palabra. Y esto es lo que hace que crezca algo en el interior de nosotros, que nos hace soportar y salir adelante en medio de lo que venga. ¿Pero qué? Alimentando esa fe que una vez vino a nosotros, y esa va a ser para siempre. Y en esa fe vamos a llegar al cielo. Dice, Cristo murió y resucitó. ¡Qué gloria a Dios! Es lo que estamos festejando el día de hoy.
qué grandiosa noticia, porque Cristo murió, pero resucitó para nosotros que hemos ya creído en Él. Bueno, pero ¿qué con nosotros que un día también es necesario que muramos? Sí, porque Jesucristo murió y resucitó. Y nosotros, los que hemos creído, los que han nacido esa tremenda fe que nuestro Dios puso para que pusiéramos en nuestro Señor, ¿qué con nosotros? ¿Qué dice su palabra para nosotros? Ya todo lo que se profetizó de Jesús hasta morir y resucitar, fíjese, todo, desde que iban a ser de una virgen, pero que tal la virgen ni siquiera nacía, pero todo lo que se profetizó de nuestro Señor Jesucristo desde Isaías que leímos ahorita, que Él murió por nuestros pecados y tal ni siquiera nacía, pero fíjense cómo Dios, cuando Dios dice algo en su palabra, eso es, Dios no miente, eso va a pasar nada más porque Él lo dijo. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Dicen, todo lo que se profetizó de Jesús hasta morir y resucitar se ha cumplido porque Dios nunca mintió. De todo lo que de Él se dijo, bueno, nuestra resurrección profetizada. Ahora vamos a hablar un poquito de nosotros. Vamos a Efesios 2, por favor, el libro de los Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2, y aquí nada más leemos el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Nuestro Dios nos dio vida cuando estábamos, miren, mientras que usted todavía está en sus pecados, mientras que usted todavía no es limpio por la sangre de Jesucristo, nuestro Dios nos considera que todavía estamos muertos para Él. Dice, esta vida eterna, eso es para siempre, y eso es que después que este cuerpo se haya terminado muriendo en la carne, de la manera que haya sido, porque vamos a morir, eso lo sabemos. No sabemos cómo, pero un día nos morimos. Enfermedad, accidente o cualquier otra forma, nuestra vida eterna permanecerá a todos aquellos que creímos, no para todos. Efesios 2:6, aquí estamos. Dicen, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús. Ya nos cuenta como resucitado. Mire, usted que ya ha creído en el Señor, ya estamos contados que hasta vamos a estar sentados a la diestra de Dios. Y esto no es para ver si pasa, no. Nuestro Dios lo profetizó, lo puso en su palabra para su seguridad y para su confianza que esto va a pasar. Ahora, ¿cómo podemos tener esta seguridad? ¿Cómo se cumplió todo paso a paso en nuestro Señor Jesucristo? Así como Jesucristo resucitó, nosotros también seremos resucitados, nada más porque Él lo dijo que así pasaría. Vamos a 1 Corintios 15, por favor, 1 Corintios 15. Hay tanta escritura que quisiéramos leerlo todo, pero ahorita nos vamos a ir temprano. 1 Corintios 15, 1 al 6, vamos a leer nada más estos versículos por ahora. Dicen, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, porque viene en la palabra de Dios, y si viene de la palabra de Dios, eso es cierto, Dios no miente. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y que apareció a Cefas y después a los dos. Estos eran referencias de que sí pasó. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Entonces,
Hay mucha evidencia, demasiada evidencia de que Cristo resucitó de los muertos y aquí la tenemos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses el capítulo 4, por favor. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14, por favor. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza viva en el que lo dijo y que nunca miente. No se le olvide de esto. Nosotros, mientras que vivamos en este mundo, estamos viviendo en la esperanza en el que nuestro Dios puso para nosotros. Versículo 14. Porque si creemos, mire cómo está clarito aquí. Porque si creemos, ¿usted ha creído? Yo sí he creído. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo? Exactamente como Cristo murió y resucitó, así exactamente Dios nos llevará con Jesús los que dormimos o los que morimos con Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿quién lo está predestinando? Lo está diciendo nuestro Dios en su palabra. Vamos a tener la confianza plena en lo que Dios dijo en su palabra. Mateo 10, 31 al 32. Mateo 10, por favor. Mateo 10, 31 y 32. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Claro, Él sigue siendo, miren, nuestro Dios. Recuerde esto, nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y es nuestro Dios. ¿Cuántos años de diferencia hay ahí? ¿Cuántas generaciones? Pero nuestro Dios, una vez que salvos, es para siempre. Miren, no se le olvide esto, nuestro Dios es el Dios de vivos. ¿Para qué quiere ser Dios de muertos? No, por eso nosotros resucitaremos para vivir para siempre con nuestro Señor. Dice, y aún los que siguen naciendo, hasta nosotros que hemos creído en Él, Él sigue siendo y será nuestro Dios por la eternidad. Porque Dios nunca muere. Acuérdese esto, nuestro Dios no muere. Nosotros sí tenemos que morir en el cuerpo. Nosotros somos diferentes, somos de carne, pero nuestro Dios, Él es para siempre. Dice, Cristo tuvo que morir en la carne, esto todos lo sabemos, pero miren, solo porque era lo pedido por nuestro Dios Padre para pagar con carne por nuestro pecado. Nada más por eso, Jesucristo se encarnó en nuestra tierra para tener la posibilidad de pagar con sangre nuestro pecado, pero nada más. ¿Pero qué pasó con Cristo? Él bajó del cielo y regresó al cielo después de resucitar. Entonces, nada más Él tuvo que morir porque se tuvo que transformar para la carne, pero para pagar con su carne por nuestro pecado. Pero vivió, murió y resucitó y regresó al cielo de donde vino a pagar por todos nosotros. Apocalipsis 7, 9 al 17. Aquí terminamos. Apocalipsis 7, por favor. Apocalipsis capítulo 7. Versículos 9 al 17. Lo voy a leer un poquito seguido. 7, 9 al 17. Dice así. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Aquí estaba el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahí está nuestro Cordero, el que pagó por nuestro pecado, al final del libro de Apocalipsis. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono
y al Cordero. Tremendo. Imaginen este momento. Y miren, y tenemos que pensar en esto y meditarlo, porque un día llegará este día. Y el día que llegue diremos, hey, eso ya estaba desdicho por nuestro Dios en su palabra. Y eso nos fue leído en la iglesia varias veces para que lo creyéramos, para que nuestra fe no se debilitara, para que siguiéramos confiando en Él hasta morir. Entonces, esto por supuesto que lo tenemos que mirar. Por eso es tan importante leer nuestra palabra de Dios. Y no nada más leerla, lo que lea, medítelo. ¿Cómo fue que dijo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Y por qué dijo esto otro? No nada más es leerla y meditarla y buscar otros versículos que se concuerdan con lo que acaba de decir. Por eso dije ahorita, a nuestro Dios no se le chispotea. Él lo puso claro y directamente, y muchas veces lo tiene que decir en varios lugares de la palabra de Dios para que reafirme nuestra fe, para que lo sepamos que Él lo dijo. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, ahí en medio de los ángeles, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Usted ha sido lavado por esa sangre? ¿Usted ya limpió sus pecados por medio de la sangre derramada en esa cruz? Bueno, esto es para nosotros. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Para qué querría nuestro Dios venir y salvarnos y luego después nosotros morir y no resucitar? Dios es Dios de vivos, nuestro Dios no es Dios de muertos. Por eso, cuando usted recuerda su salvación, recuerde esto. Un día viviremos en el cielo como nuestro Jesús resucitó. Nuestro Dios nos levantará como lo levantó a Él, para permanecer para siempre en el cielo. ¿Para qué? Para que no haya ni una sola lágrima derramada en el cielo. ¿Por qué? En el cielo nuestro Dios sí va a tener la capacidad de que no pase ningún problema y vamos a vivir gozosos y para siempre en el cielo. Por favor, meditar en esto. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro, por favor.